El narcisismo es un trastorno más extendido de lo que pensamos. El hecho de que muchos de ellos no estén diagnosticados no quiere decir que no lo sean. La resistencia del narcisista a reconocer que sufre un trastorno de la personalidad explica sus escasas visitas al terapeuta. Para su concepto de superioridad supone un desdoro asumir que su conducta no obedezca a sus altas cualidades como persona, sino más bien a una alteración perniciosa de su personalidad. En algunos casos, cuando los narcisistas aceptan ir a terapia, la primera premisa es que el facultativo esté a la altura de sus expectativas. Tiene que ser de reconocido prestigio y estar altamente capacitado para atenderlo. Los narcisistas pueden ser muy tóxicos, pero les costará más esconderse si conocen los rasgos de una personalidad narcisista que los psicólogos hemos detallado para que no bajes la guardia. En primer lugar, se creen superiores a todos. Los narcisistas son arrogantes y prepotentes y no lo son por casualidad. Se creen únicos, especiales, dueños y señores de una existencia maravillosa que está muy lejos de las que los demás podríamos siquiera imaginar. Este concepto grandioso de su personalidad y de su vida les lleva a pensar que no se pueden relacionar con cualquiera, que deben buscar a personas de su categoría. De ahí que la mayoría de las personas signifiquen muy poco para ellos. Curiosamente, sí son conscientes de sus defectos y algunos incluso saben que exageran sus capacidades muy por encima de la realidad. Por eso necesitan ser admirados constantemente. Lo malo es que en su afán por sobresalir exageran sus logros hasta un límite tan elevado que se convierten en personas enojosamente competitivas. Consideran que ellos son los únicos que consiguen triunfos en la vida y que los demás no están a su altura, y se fijan en lo negativo de todas las personas a su alrededor para destacar por comparación. También piensan que sus experiencias tienen más valor que las de los demás y sienten que deben constituir el ejemplo para aquellos que los rodean. No lo hacen por dar consejo, sino para ser el centro de atención. Este excesivo afán de protagonismo provoca que sus relaciones sociales se deterioren y necesiten nuevos contactos que los admiren, aunque con el tiempo modulan el discurso al asumir que generan rechazo. En segundo lugar, no escuchan. El mundo de los narcisistas es pequeño, se limita a lo que ellos piensan y hacen. En su cabeza solo caben ecos de sus propios pensamientos. No escuchan a los demás porque no les importan nada. La avidez de admiración les lleva a creer que todo en su vida es excepcional. No existen hechos normales, su existencia es maravillosa, está plagada de triunfos y notoriedad. Solo escuchan cuando hablan ellos. Les gusta oírse hablando de forma engolada o altanera. En esos momentos podrían entrar en éxtasis de la emoción que sienten cuando escuchan su propio discurso. El narcisista no escucha, pero le encanta tener una fiel audiencia a sus peroratas. Entre los temas de los que le gusta hablar siempre están los asuntos morales. Les encanta dar largas charlas en las que dictaminan lo que es el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, sobre todo para los demás. En tercer lugar, son mentirosos. La mentira es uno de los andamios de los narcisistas, pero sus historias siempre son lejanas y difíciles de confirmar. Dado que su superioridad es una construcción artificial, necesitan sostenerla con hechos y acontecimientos que son falsos. El narcisista no dudará en crear toda una serie de historias en las que mezclará la realidad con las más inverosímiles mentiras. Tienen la habilidad de darle la consistencia que las hace pasar por ciertas. Dicen sus mentiras con tanta contundencia y aplomo que la mayoría de las personas terminamos creyéndolas. Muchas veces crean historias enormemente elaboradas y confusas en las que es imposible distinguir la verdad de la mentira y en las que ellos inevitablemente aparecen como protagonistas destacados. Se puede referir a sus estudios, su formación o a cómo llegaron a ser tan grandes como son. En cuarto lugar,
son envidiosos. La arrogancia y altivez del narcisista pudiera dar a entender que están por encima de las pasiones humanas. Sin embargo, en sus relaciones personales y sociales impera la envidia, tanto la que sienten por los éxitos ajenos como por la que creen que los demás tienen por sus logros. Como su superioridad en realidad es fingida, el narcisista no deja de apreciar las cualidades que tienen aquellos que le rodean y que le gustaría que fueran propias. Esto provoca su desprecio y su afán de descalificar precisamente esas cualidades que los demás poseen y de las que él carece. Pero el narcisista no envidia solo las cualidades de aquellos que le admiran, sino también de aquellos a los que él admira y con los que le gusta codearse para aparecer a su nivel, de modo que envidiará el dinero del rico, la locuacidad del político, la abnegación del misionero o la laboriosidad del empresario. La envidia del narcisista es un tema sobre el que estoy preparando un artículo y que publicaré muy próximamente. En quinto lugar, son fantasiosos. Formarse una realidad paralela también es uno de los rasgos identificativos de los narcisistas. La mayor parte del tiempo no viven en la realidad. Sus conceptos erróneos sobre sus capacidades los introducen en un mundo de fantasías y de poder sobre los demás. Lo único que hacen, con la esperanza de alcanzar el éxito a toda costa, es engañarse a ellos mismos y a los otros. Las personas narcisistas solo pueden alcanzar el objetivo con una imaginación desbordada. Suelen mentir. Un clásico es que te hablen de cosas lejanas que nunca podrás comprobar, pero cuanto más se engañan a sí mismos, más se lo creen. Con su fantasía ilimitada, maximizan y rentabilizan lo bueno que en buena parte se han atribuido de otros. Por supuesto, no les hagas caso si te echan la culpa cuando todas esas fantasías se desvanecen, ya que en la vida del narcisista el fracaso siempre pertenece al mundo de los otros. En sexto lugar, son egoístas. Si alguien cercano a un narcisista está pasando un mal momento, no le hará el mínimo caso. Pero cuando ellos se sienten mal, sí buscan que los demás les brinden su apoyo. Su problema es que al pretender situarse en el centro de gravedad de sus relaciones, están despojados de empatía y eso les impide ponerse en el lugar de los otros. Pero suelen ser muy vulnerables. Lo que pasa es que los narcisistas sienten la necesidad de esconder sus defectos a toda costa y convierten su inseguridad en una falsa fortaleza cuyo objetivo es que nadie pueda hacerles daño. Para conseguir no mostrar su vulnerabilidad, harán todo lo que sea necesario, como hablar excesivamente, reconducir las conversaciones, menospreciar a los demás, señalar sus defectos, todo con tal de no mostrarse débiles. En séptimo lugar, son arrogantes. Los narcisistas no pueden mantener las manos lejos del timón. Quieren que nadie pueda desvelar su inseguridad y su falta de autoestima, y por eso tratan por todos los medios de llevar cada situación a su terreno. Al contrario de lo que se piensa, los narcisistas huyen de las redes sociales porque no tienen el control sobre ellas. Suele decirse que las redes sociales son como un campo abonado para el narcisista, pero la afirmación no es del todo correcta. El carácter visual y estético de estas plataformas puede intensificar su conducta, pero no es un escenario cómodo para ellos porque es un mundo en el que no tienen control. Su personalidad no tolera las críticas y al final salen de las redes sociales porque no las aguantan. Además, son incapaces de asumir la cruda realidad cuando aquellas publicaciones que hacen no les interesan a nadie. En este caso, prefieren el anonimato al riesgo del fracaso en las audiencias que ellos esperaban. En octavo lugar, son adictos. Una vía frecuente para compensar los sentimientos de dolor o frustración son las adicciones, ya sea hacia las compras, el alcohol, las drogas, el deporte, el sexo o el juego. La adicción que interfiere en su vida personal, laboral y social se relaciona con la necesidad de sentir euforia constantemente y amortiguar ese malestar, porque la persona narcisista no puede consentir que en su vida haya dolor, siente intolerancia
al apagamiento y a la tristeza. En noveno lugar, son abusadores. Si mirásemos los contactos de la agenda de un narcisista, veríamos que el criterio para clasificarlos distingue a quienes les pueden servir de los que no. Los narcisistas suelen aprovecharse de los demás. Lo hacen, por ejemplo, con personas bien posicionadas para ganarse su confianza. Esto suele pasar mucho en política. Echan mano de asesores que les ayudan a ascender y se apropian de los aciertos de los que les rodean para conseguir sus logros. Y es que los narcisistas dominan el sutil arte de llevar a su terreno tanto a las personas como a las situaciones, impidiendo el libre fluir de los acontecimientos. Siempre están al acecho, prestos a reconducir a quienes intenten decir o hacer algo que no les guste, o que no les permita manifestar su grandiosidad y poder frente a los demás. Amigos de este tipo solo traen problemas todos los días, pues siempre se sitúan por encima de ti y constantemente quieren rebajarte e intentar que sirvas a sus propósitos. Y en décimo y último lugar de esta relación, no reconocen su trastorno. Si tras leer todas estas características psicológicas del narcisista, piensas que lo mejor que puedes hacer es llamar a la consulta del psicólogo más caro de tu agenda, puedes estar tranquilo. Un auténtico narcisista nunca se identificará con estos rasgos. Para la persona narcisista, las aspiraciones nunca son desmedidas. Si son el centro de atención, es porque lo merecen. Para esas personas es ridículo intentar identificarse con todos estos puntos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.